darla en tiempo. Bueno, chiquillos, nada, muy buenas tardes, ya noches, casi ya noches. Como lo hemos venido planificando y como se dan los avisos de rigor previamente, hoy, viernes 12 de noviembre, nuestra sesión de carácter sincrónica virtual. En la sesión anterior, de carácter asincrónico, en el fondo se cerró un tanto la unidad número 1 en cuanto a los contenidos temáticos de la unidad, que también son bastante acotados y que dícese precisamente con el planteamiento de un problema, con los criterios de priorización de esos problemas y con las estrategias que se deben, por supuesto, implementar, que era el método de Polya, en este caso, que yo lo planteaba y que espero, por supuesto, en aras de estos consensos que hemos venido realizando y que en la medida también de esta comprensión que ustedes hacen un esfuerzo el día viernes por conectarse, el cual yo valoro y agradezco. Claramente también está el compromiso de parte de ustedes de observarlo. Lamentablemente tengo que decir que solamente recibí un trabajo que fue el de Brayson, el trabajo que ya está calificado. Era un taller muy simple, Brayson, el cual tú cumpliste con todas las expectativas del caso. Y tengo que también comentar que aquellos que no me lo entregaron, lamentablemente la nota mínima es la a incorporar. No obstante, también quiero dejar en esta mesa, ya te doy la palabra, Camila, en esta sesión, una oportunidad adicional frente al taller, ¿ya? Para que Camila también tenga la palabra y obviamente tenga la posibilidad de dar lugar a su manifestación. Y es que si ustedes se percatan, como ya hemos finalizado la unidad número 1, hay una evaluación teórica. En la plataforma yo lo voy a bordear o a presentar ya finalizando la sesión, una vez culminemos, por supuesto, nuestra agenda. Hay una evaluación teórica. Si la evaluación se realiza antes del día 15 de noviembre, claramente esa nota puede compensar el taller, ¿ya? De tal manera que vaya en conjunto con la presentación de la primera nota o del taller número 1, en este caso puntual, que también se hizo de manera grupal. Eso lo quería dejar como por sentado porque pues claramente es como la oportunidad, no amerita, y tengo que decirlo con mucho respeto, no amerita que una cátedra tan simple, digamos, en los contextos que debe proporcionarles a ustedes el desarrollo de habilidades y competencias, pues se vaya a reprobar. No es la intención, claramente. La intención es que ustedes se queden con un conocimiento siquiera estándar en los planos académicos y por supuesto también logren el otro fin o la otra competencia, que es la realización del proyecto sello institucional. Ahora sí, Camila, por favor, te escucho. Por supuesto, bienvenida, muchas gracias por conectarte. Hola, profe, una pregunta. ¿El taller número 1 era solamente un trabajo entre todos? Porque éramos pocos. Claro, claro, porque son pocos. Era Claro. uno entre los cuatro, claro, era una nota para los cuatro, todos sacaron excelente nota, entiendo que fue así. En este momento, disculpen si se me cruzan, ¿no?, en algún momento los cables, o los cables no, o los cursos más bien, pero todos sacaron la nota de excelencia. Pero en esta oportunidad el taller número 2 era individual porque hacía alusión, como bien lo indicó Brayson en su taller, hacía alusión a los contenidos o a los asuntos que son conforme a esta agenda y conforme a estos criterios de priorización de decisiones y de problemas que nosotros hemos abordado y de resolución de problemas que hemos abordado en esta primera parte, era qué asuntos eran importantes, qué asuntos no eran importantes, qué asuntos eran urgentes y qué asuntos no eran urgentes. Bajo un determinado contexto, él lo ubicó dentro de los planos familiares, que es perfectamente admisible, entendiendo que ustedes pertenecen a la carrera de psicología. Pero solamente recibí el de Brayson, tan es así que Brayson es muy preciso en manifestar, profesora, yo lo adjunto, no tengo noción en este instante si alguno otro de mis compañeros
lo habrá presentado, porque Brayson lo presentaste un poco encima del umbral de la fecha, pero eso es plausible, por supuesto, es admisible, y yo lo recibí y lo acepté con mucho agrado, perdón. Camila, por favor. Entonces el taller número 1 fue el del árbol del problema y el taller número 2 era el que teníamos que hacer todos, solamente un trabajo. Y solo recibió el de Brayson. ¿Eso? Solo recibí el de Brayson, claro, solo recibí el de Ah, Brayson. Pero entiendo yo que el taller número 2 era de carácter individual, Brayson. Profe, de hecho yo también ahora estoy confundido porque tengo ni entendido que el árbol de problemas era de carácter individual, o sea, cada uno tenía que Ya, hacer un árbol de es lo problemas. contrario, ya, muy bien, perfecto. Brayson, entonces, explícame mejor para yo también. Miren, son muchos los cursos que yo tengo, muchos. Yo tengo alrededor de 10, 11 cursos. Así que por favor, indíquenme ustedes si es que yo estoy confundida. Por supuesto, yo me retracto. Brayson, el taller, en la presentación número 1, por ser más clara y precisa, era de carácter individual porque está conectada con el proyecto de gestión sello, claramente. Y entonces el taller número 2 era de carácter grupal, ¿es así? Entonces, por tanto, toda la elaboración del taller como tal, el que tú me presentaras, claramente hace alusión al conjunto del curso, ¿es así? Sí, profe, de hecho nosotros formamos un grupo interno por WhatsApp y desde ahí estuvimos Perfecto. trabajando en el taller. Entonces, muchas gracias, Brayson, gracias, Camila. Entonces, ahora yo soy la que estaba equivocada. Claro, seguramente leí rápidamente, equivocadamente. Entonces, pido las disculpas y, por supuesto, retracto de manera inmediata una vez cerremos la sesión con la nota, porque yo había colocado la nota mínima, ¿no? Entonces, claramente me había sorprendido el por qué. Teniendo en cuenta que es un curso muy pequeño, claramente yo dije, pero ¿cómo fue que no hicieron la tarea? Si era una tarea bastante simple. Gracias, Brayson, te pido las disculpas, como comprenderás, mis cables están un poco cruzados y bueno, ya hoy viernes ya están más que cruzados. Entonces, por supuesto, Brayson, yo voy a hacer la corrección del caso de manera inmediata. Todos participaron. Gabriela, Javiera, bueno, en este caso Camila, sin duda alguna. Gabriela y Javiera, ya que no están en esta sesión y que obviamente es mi deber preguntar si eso fue así. Brayson, ¿ellas participaron? Sí, profe. De hecho, Muy bien. ese trabajo se hizo varias veces, estuvimos como armándolo varias veces para que quedara lo mejor posible. Exacto, es un muy buen trabajo, te cuento. Por eso yo les coloco, es un muy buen trabajo. Bueno, perfecto, Brayson. Entonces, y el enfoque que le dieron fue excelente y aduce precisamente al contexto de la carrera que ustedes están desempeñando. Entonces, precisamente en eso vamos a cerrar la unidad número 1. Había una suerte de compensación que era lo que nos habían comentado en las cátedras sello, que si alguno de los estudiantes le iba mal en alguna de las actividades, haría lugar precisamente a aplicar la opción de la evaluación teórica como tal. No obstante, sí nos han exigido que utilicemos las distintas evaluaciones que están precisamente en la plataforma virtual, así que muy seguramente la evaluación número 2 yo la voy a utilizar precisamente para recaudar los contenidos que abordemos cuando ya empecemos el próximo viernes la unidad número 2, que es una unidad muy corta y que por supuesto habla sobre la innovación y el cambio, creatividad, innovación y cambio. Hace referencia, por supuesto, a la unidad número 2 y muy seguramente, reitero, yo voy a utilizar la evaluación número 2 que está en la plataforma para recaudar esa nota como tal. En el entretanto, se nos viene, por supuesto, la construcción del proyecto sello. Muchas gracias, Brayson y Camila. Pido las disculpas, manifiesto mis disculpas si claramente mis cablecitos están cruzados y yo voy a permitir compartir mi pantalla. Ustedes me van a decir si ahí se logra visualizar. Por favor, las indicaciones académicas para el primer y segundo avance del proyecto institucional sello. Sí, se ven, profe.
Muy bien. Entonces, claramente, la sesión académica del día de hoy no es de contenidos respecto a la unidad número 2. Eso lo abordaremos Dios mediante el próximo viernes, que el próximo viernes 21, 20, 19 de noviembre, Dios mediante, clase sincrónica virtual. Así que tenerlo eso muy, muy claro y muy presente. Los días que haya sesión asincrónica, que ya solo resta una, yo lo aviso con el tiempo y la antelación para que ustedes, por supuesto, se preparen y tengan noción de aquello. En razón de ello, esta es una pauta que ustedes tienen a su haber y que ojo que todo lo que tiene que ver con el proyecto sello está precisamente incorporado en la semana número 2. Yo alimento la plataforma en cada semana conforme a los contenidos que vamos estudiando, pero todo lo que tiene que ver con el proyecto sello está en la semana número 2 como tal. Tenemos, primer punto, claridad de que hay una plantilla de presentación y claramente esa plantilla va a responder un tanto a las indicaciones académicas que yo hoy por hoy les estoy mostrando. Una introducción que hace parte precisamente de lo que yo les comentaba, cómo debe construirse una adecuada introducción. Vamos a irlo viendo por partes y claramente para que ustedes también tengan noción de cómo van a construir ese aspecto o ítem del proyecto de investigación sello institucional. El segundo, o tiene dos etapas cruciales el proyecto sello. Nosotros inicialmente el primer avance va a consistir en la presentación de la primera etapa. Y la primera etapa es plantear, por supuesto, la situación problemática, lo que diríamos exactamente el problema como tal. Dentro de esa etapa de la situación problemática hay una suerte de componentes. Esos componentes son la descripción del grupo objetivo, el nombre del grupo objetivo y claramente también va a estar las características del grupo objetivo, la ubicación geográfica del grupo objetivo, el análisis de problema de que está inmerso, por supuesto, el proyecto sello, el registro de situaciones problemáticas, qué problemas aducen o conforme al árbol de problemas. Por eso es que el árbol de problemas es la primera actividad que se realiza porque se entiende que ya una vez absuelto ese concepto, el registro de situaciones problemáticas, ustedes tendrían que incorporarlo en esta pequeña cuadrícula como tal. El árbol de problemas, que ya lo hemos, por supuesto, resuelto, el árbol de objetivos como tal, y viene, por supuesto, esta parte que hace alusión a lo que hemos comentado, a la etapa número 2, que es el diseño del proyecto, y ese diseño del proyecto está compuesto por una propuesta, está compuesto por unos criterios y viabilidad de la propuesta, y está compuesto precisamente, vemos los tipos de viabilidad de la propuesta seleccionada y la justificación e impacto social. Yo había comentado que la presentación del primer avance justamente va hasta aquí, hasta la justificación e impacto social, lo que, para ser un poco más clara y precisa, son las dos etapas las que ustedes deben presentar en esta primera fase del proyecto sello, que básicamente si hacemos un poco de recuento, sería casi el 40% del proyecto sello. A posteriori o a posterioridad, ¿qué viene? Por supuesto viene el marco teórico, la presentación de la carta GAN. Yo voy a dejar, no alcanzamos a ver carta GAN el día de hoy, pero yo voy a dejar unos contenidos ya en la semana sexta, si la memoria no me falla, para que ustedes también puedan ir viendo exactamente cómo se construye una carta GAN, y eso ya será parte, por supuesto, de abordando un poco de contenidos el próximo viernes y dejando el espacio por lo menos de 30 minutos para explicar la carta GAN, el marco teórico y los demás ingredientes, las demás etapas que requiere, por supuesto, el proyecto de construcción sello, y cuya segunda fecha pues se estima que sea para los primeros días de diciembre como tal. En esta oportunidad, este primer avance, si la memoria no me falla, estaba fijado para el día 15 de noviembre, pero está claro que 15 de noviembre está a la vuelta de la esquina. Entonces yo voy a ser muy consecuente y en esto tengo que ser también muy respetuosa para que ustedes tengan el tiempo necesario.
Una vez habiéndosele dado la instrucción o las herramientas del caso, vamos a dejarlo precisamente para el día 21 de noviembre. 21 de noviembre es una fecha muy especial acá en Chile porque son días de elecciones. 21 de noviembre hasta las 23 horas, ¿ya? El proyecto sello es de carácter individual y en esto sí creo que tengo el chip conectado, porque es cada uno debe presentar precisamente las habilidades y competencias a desarrollar como tal. En razón de ello, vamos a hacer rápidamente este reencuentro de esta planilla, que yo creo que con toda seguridad yo me voy a quedar un poco en la etapa 2, que es el núcleo o el corazón que pretendemos el día de hoy, y es saber a ciencia cierta cómo se elabora o cuáles son los criterios de esa propuesta y cómo se construye la propuesta. Y por supuesto, al final, qué quiere decir la justificación y el impacto social. Entonces, por el momento, abordemos básicamente los contenidos que son introductorios o iniciales, mejor aún, y es básicamente cómo se construye una introducción, ¿no? Y es que la introducción casi siempre o siempre es una estructura textual, texto, un documento, que conlleva mucho a lo que de una u otra manera será o ustedes han visualizado el proyecto sello como tal. Al escribir la introducción hay algunas técnicas que se pueden escribir inclusive con una pregunta, ¿no? Yo suelo más bien sugerir o explicar que la introducción hace parte de esa breve y muy sucinta y muy precisa explicación o muy acotada explicación de lo que va a tratar el proyecto de investigación. ¿Ya? De tal manera que para el lector, o sea, para quien lo lea, en este caso mi persona y otras personas que también lo puedan eventualmente leer, comprende exactamente de qué va a tratar el proyecto de investigación. Y por eso es que la introducción se conecta fácilmente con el título o tema de la investigación. Sobre el tipo de preguntas que internamente se deben realizar para que ustedes estén en capacidad de construir la introducción, es algunas muy básicas: el para qué de la investigación, qué encontrarás, qué hallarás como lector una vez leas esa introducción, y cómo, la forma como será abordado el proyecto de investigación. Claramente, cuando ustedes escogen un título o tema de investigación, la claridad del tema es crucial, es vital, es importante, porque claramente la introducción y la conclusión van a estar conectadas. La introducción, de una u otra manera, vienen a ser también, yo les digo a mis estudiantes, incluyan las expectativas que ustedes esperan precisamente con el proyecto de investigación como tal, con este caso, por supuesto, el proyecto sello. Yo voy a dejar también en la segunda semana de la cátedra sello institucional, y que hace parte, por supuesto, de todo lo que tiene que ver con el proyecto sello, es precisamente un modelo de introducción para que también les sirva a ustedes de guía. Pero básicamente, cuando nosotros hablamos de la introducción es una sección inicial y que de una u otra manera pretende contextualizar al lector, o en el texto también, de lo que se va a tratar el proyecto de investigación. Por eso es que nos pide la claridad del tema como tal. Y por eso que mayor claridad que ustedes tuviesen con el ejercicio del árbol de problemas y del árbol de objetivos, para saber exactamente eso, cuál es la problemática a la cual ustedes se van a enfrentar en un momento dado. Entonces, siempre la introducción va a encontrar, además de ese para qué, ese cómo lo van a hacer, ese para quién será escrito su artículo, ¿no? ¿Qué público quieren que de una u otra manera su artículo o su proyecto de investigación sea de interés como tal? Y claramente, en la introducción es perfectamente válido incluir la problemática que ya ustedes han visualizado, han evidenciado y que tendrán que darle respuesta o solución en todo el proyecto sello institucional como tal. Entonces, la introducción, de una u otra manera, yo les pudiera decir, a ver, coloquemos un ejemplo. Se me ocurre, por hablar de los climas laborales, que hoy estábamos conversando con una colega precisamente de los climas laborales que son un tanto hostiles hoy por hoy, producto de las desconexiones interpersonales, ¿no? A través de la pandemia, porque por la virtualidad
Claramente las personas no se conectan personalmente. Pero, por ejemplo, el clima laboral es el medio ambiente humano y físico en el que las personas desarrollan su trabajo cotidiano o de rutina y en que la satisfacción personal cobija o ampara un recurso único en la productividad de los seres humanos. Está relacionado precisamente el clima laboral con el saber hacer, porque determina los comportamientos de las personas y permite que éstas interactúen y asimismo esto tenga repercusiones en las propias actividades, tanto empresariales como organizacionales. En las introducciones ustedes también pueden plantear conceptos de carácter introductorio o inicial. O sea, no es bien visto en una introducción que ustedes relaten todo el concepto, ¿no? Algo muy sucinto, algo muy preciso, porque las introducciones suelen ser de una página a una página y media, no suelen ser más. Cuando estamos hablando de tesinas, claramente ya las introducciones son un poco más extensas, pero este es un proyecto sello que a lo sumo debe tener un máximo de 25 páginas, conforme también ha estado en las guías que ustedes han visualizado en la segunda semana, que es todo lo que tiene que ver con el proyecto sello como tal. Entonces, reitero, la introducción de una u otra manera viene a ser esa sección inicial del texto a donde se coloca una información previa, lo que va a ser, por supuesto, el desarrollo posterior del proyecto de investigación y lo que va a servir o va a conectar precisamente con las conclusiones como tal. Bueno, luego viene la etapa 1, que en este caso es lo que se ha llamado la situación problemática o el problema más bien, pero quedémonos con el concepto, la situación problema, y es que la situación o qué es una situación problema para poder entenderlo de mejor manera, y es aquella en la que ustedes de carácter individual deberán articular la problemática que han realizado en el árbol de problemas con todo su proyecto de investigación, y es resolver esa problemática como tal. Por eso la situación problemática va a estar sumida o va a estar dirigida o va a estar determinada precisamente por cada uno de estos subcomponentes que son la descripción del grupo objetivo, el nombre del grupo objetivo, que ya vamos a ir obviamente viendo. Pero es importante definir exactamente qué es una situación problemática y no es más que que es el resultado de comparar una situación real con una situación ideal. Por eso es que dentro de esa situación problemática nos piden tener un grupo, una porción objetivo, una muestra sobre el cual va a recaer el proyecto de investigación. Por ejemplo, si yo hablo del estrés laboral, ideal que este estrés laboral ustedes pudiesen tener algún tipo de contacto, así sea indirecto, a través de la virtualidad, con algún tipo de trabajadores que padecen de ese estrés laboral. Yo les puedo servir de entrevistada porque yo padezco del estrés laboral. Y el estrés laboral, ¿cómo se produce? El estrés laboral ustedes lo van a saber. Uno tiene cefaleas recurrentes, uno tiene tortícolis. Yo tengo una tinnitus producida por la alta carga laboral. Y eso es estrés y de hecho me la están tratando y es la razón o que hoy por hoy no puedo durar tanto el computador, no puedo durar tanto el celular, porque de una u otra manera fisiológicamente este órgano está afectado, más en tratándose por supuesto del oído medio. Entonces cuando ustedes hablan del estrés laboral no se puede quedar, y permítanme decirlo de esta manera, en retórica. Ustedes tienen que intentar plasmarlo a esa realidad supuesta. Entonces esa es la situación problemática. ¿Cuál es la situación real con la situación ideal? Entonces, en virtud de ello, ¿cuáles son todas las dificultades o problemas que se presentan precisamente para poder dar cabida a posterioridad en resolverlos como tal? Pero la situación problemática nos trae una suerte de componentes, como yo bien ya evidenciaba, y nos habla precisamente de la descripción del grupo objetivo. Y describir el grupo objetivo es lo que les estoy comentando.
sobre qué población va a repercutir su proyecto de investigación. ¿Cuál es el nombre del grupo objetivo? Por ejemplo, los trabajadores de la empresa Pikachu, aprovechar un poco este tipo de nombres, ¿no? Entonces, esos trabajadores son sobre los cuales ustedes se van a centrar o van a centrar su proyecto de investigación. Entonces, como bien lo indica la plantilla, que yo traté mucho en estas indicaciones de no tener esa explicación aquí al lado que demuestra un poco de mala presentación o falta de prolijidad, que es la falta de pulcreza o de pulcritud de un texto, y para darle quizás un mayor orden, claramente hablamos que la definición del grupo objetivo hace alusión o es la condición necesaria para que cualquier proceso investigativo sea medianamente exitoso. O sea, no podemos hacer procesos de investigación si no tenemos la posibilidad de que éste recaiga en un grupo poblacional. Entonces, un grupo objetivo va a ser, por ejemplo, yo tuve un proyecto sello que hablaba sobre la salud de los trabajadores en el Hospital de Vicuña. Entonces, el Hospital de Vicuña, los trabajadores del Hospital de Vicuña eran precisamente los afectados por esa salud laboral. Entonces, el grupo objetivo consiste en que varias personas comparten ciertas características y ese es el grupo objetivo que ustedes van a tener que determinar o definir como tal. Y las siguientes características que les pueden servir a ustedes de guía, por esto esta plantilla es muy importante que ustedes la conozcan. Es la edad, el género, el lugar de residencia, la ocupación, la educación, el estado civil. Entonces, claramente yo les hago aquí preguntas. ¿Para qué grupo de edad se ha desarrollado la investigación? ¿Para qué género ha sido más relevante? Si para el masculino o para el femenino, o si hay algún tipo de otro género como tal. ¿Dónde viven los trabajadores? El lugar de residencia, la ocupación, los roles ocupacionales son fundamentales. El nivel o grado de educación también es fundamental. El estado civil, cuáles son los intereses que maneja ese grupo objetivo como tal. Y eso les va a permitir a ustedes precisamente hacer o cumplir con el siguiente ítem de esta descripción de la situación problemática, que es precisamente las características del grupo objetivo. Y es localidad, características, breve descripción demográfica, es decir, cuántos son en ese grupo objetivo, quiénes son, qué etapas de la vida han vivido, qué etapas, permítanme un segundo por favor, y yo aquí ya bajo que me tiene un poquito incómoda el celular, ahí estamos muy bien. El lugar geográfico, el nivel educativo, el género, el nivel de ingresos. Todo esto, lo que es precisamente las características del grupo objetivo, la identificación del grupo objetivo va muy de la mano con las características del grupo objetivo. Esa ubicación geográfica, ¿dónde se ubica? ¿Dónde está ubicado? El proyecto sello, por cuestión de formato o plantilla, nos solicita como que colocar el gráfico de Google Maps para ubicar, ¿no? Yo de verdad en eso no soy tan rígida y bastase con que la ubicación geográfica sea especificada, qué comuna, qué dirección de comuna, para tener un poco más claro dónde está ubicado, ¿no? Ya hemos hablado del árbol de problemas o de los análisis de problemas a partir precisamente de la construcción del árbol de problemas y del árbol de objetivos, porque es precisamente esas dos actividades que ustedes realizaron que les va a permitir a ustedes diligenciar este pequeño cuadro que se llama Registro de Situaciones Problemáticas en el Grupo Objetivo Seleccionado. Claramente, nuevamente colocan el nombre del grupo objetivo, cuál fue el problema percibido, cuáles son las necesidades o requerimientos y qué observaciones iniciales ustedes pueden realizar. ¿Y por qué es tan importante este cuadrito? Porque esas observaciones iniciales les va a permitir a ustedes de una u otra manera en el proceso ya de las conclusiones saber a ciencia cierta, si lo percibido y lo requerido fue cumplido, ¿ya? Porque son sus observaciones.
Por eso es que el proyecto sello necesita tiempo. Y yo siempre digo, o ya lo he manifestado en otras oportunidades, que ojalá tuviésemos más tiempo con nuestros estudiantes, porque claramente el proyecto sello necesita, o hacemos el proyecto sello o hacemos los contenidos, pero los dos queda muy difícil. Sin embargo, hay que seguir, por supuesto, las indicaciones del caso. ¿Ya? Pero aquí nuestro foco hoy por hoy es el proyecto sello. Claramente en ese proyecto sello y en este orden que yo les estoy mostrando la plantilla, que es igualita o similar a la que se les ha presentado a ustedes también en la semana número 2 por parte de nuestras coordinadoras, tenemos el árbol de problemas, que es el análisis de los problemas a través de las causas y efectos, y también debajito de ese árbol de problemas tenemos el árbol de objetivo, que es cuáles son los medios, los fines y los propósitos, y es plantear desde todo lo negativo a lo positivo. Y habiendo hecho ese ejercicio de manera previa, estos requerimientos debiesen ser solventados de una manera muy rápida y expedita, porque los requerimientos son las necesidades de ese grupo, de ese grupo objetivo que se ha seleccionado. La etapa número 2 es lo que se ha llamado el diseño del proyecto. Y el diseño del proyecto no es más que un proceso de elaboración de propuesta de trabajo de acuerdo a una pauta y procedimientos sistemáticos, como ya lo hemos visto en esta primera etapa, en la cual se hace necesario identificar los actores claves, quiénes son los beneficiarios, es decir, el grupo objetivo, establecer un diagnóstico de la situación problema, definir qué estrategias serían posibles para enfrentar esos problemas y justificar la estrategia. El objetivo de los proyectos, los resultados, que es básicamente lo que ustedes van a realizar a posteriori de ese primer avance. Pero vamos primeramente con lo que tienen que hacer en esta etapa como tal. En esta primera etapa, lo que deben hacer de una u otra manera es precisamente construir la propuesta. Es lo que se ha llamado los criterios y la viabilidad de la propuesta, ya que es lo que acompaña precisamente o primariamente o inicialmente ese diseño de la investigación. Y los pasos para presentar una propuesta son elegir y delimitar el tema de investigación, es decir, el límite va a ser límite de espacio, límite de grupo objetivo, límite de contexto, de escenario donde ese grupo objetivo se va a desarrollar. Es decir, si tenemos unos trabajadores de orden empresarial, si tenemos unos trabajadores que trabajan en la psicología, si tenemos unos trabajadores que se dedican a la ingeniería. Entonces, esos roles, por eso las características del grupo objetivo también nos ayudan de una u otra manera a delimitar, a ir contextualizando el tema de la investigación como tal. Plantearse una pregunta puede ser también, o un interrogante, puede ser también una ayuda en suma para que puedan dar lugar al desarrollo de la propuesta como tal, y ya tienen la claridad de que esa pregunta tiene que ser absuelta en el proyecto de investigación. O igualmente, elaborar una lista de tareas u objetivos. Ya ustedes tienen un árbol de objetivos a donde han construido los medios, los fines y el propósito, ¿no? El propósito es el objetivo. Entonces, ese listado de diferentes objetivos también en forma ordenada también sería, por supuesto, recomendable para la presentación de la propuesta. Pero ¿en qué momento nosotros hablamos de los criterios que deben tenerse en cuenta para dar lugar a la presentación de esa propuesta y que esa propuesta sea viable? Bueno, yo aquí lo explico, la viabilidad técnica, económica, temporal, pero sin embargo me van a permitir dejar de compartir pantalla y vamos a irnos a una presentación diapositiva que claramente nos explica mucho mejor. Permítanme un segundo, por favor, si son tan amables. No, perdón. Y ahí creo que se nos está uniendo la PPT. Vamos a ver. Un segundo. Y ahí las tenemos. Entonces, ¿cómo evaluar o cómo dar lugar a la materialización de esos criterios y viabilidad de la propuesta? Bueno,
Son muchos los criterios de evaluación que nosotros tenemos para dar lugar a la materialización y formalización de una propuesta, ¿no? Y es que dan lugar a la innovación, a la pertinencia e impacto, a la viabilidad de la propuesta, a la sostenibilidad de la propuesta y a la trayectoria de la propuesta. Si hacemos un poco de resumen, la innovación, y que nos adelantamos un poco a la segunda unidad, las propuestas innovadoras es lo que hoy por hoy predomina en los mercados laborales, ¿no? Y son propuestas que contengan un carácter novedoso e ingenioso, ¿no? Por ejemplo, las personas que han inventado North Face, Adidas como marcas patentes son personas ingeniosas e innovadoras, haciendo un uso muy efectivo y muy óptimo tanto de los recursos económicos, técnicos y humanos. Y ustedes ya de primera mano o de primer aspecto se van fijando que los recursos económicos, técnicos y humanos son necesarios para que esa propuesta sea viable. La pertinencia, el impacto, la iniciativa responde, por supuesto, de manera efectiva a una problemática que ya ustedes han planteado en su arbolito de problemas y que afecta, por supuesto, a un grupo objetivo determinado, donde tendrá que ser, por supuesto, absuelta, si tienen esas problemáticas, tendrán ustedes que indagar exactamente cuáles son las vías de solución para que puedan dar lugar, respuesta o solución a esa problemática como tal. La viabilidad de la respuesta es la coherencia entre los objetivos, entre el propósito, entre los medios, entre los fines que se han utilizado para resolver la problemática y poder llegar, por supuesto, a ese fin último, ¿no? A ese fin exitoso. Todas las actividades que ustedes tendrán que desarrollar conforme a la destinación para lograr ese fin, para lograr ese éxito como tal. Las propuestas hoy en día deben ser sostenibles y es que se elabora un plan de sostenibilidad en el cual se indica o se precisa que una vez implementada la propuesta, permítanme un momento que tengo falla de señal. Un segundo, por favor, solo un segundito. Ya sé cómo manejarlo. Ya, aquí estamos. Muy bien. Cuando yo hablo de sostenibilidad, estoy hablando de la creación de un plan, pero el plan es el proyecto en sí. El plan es el proyecto en sí, que indica precisamente todas las acciones que ustedes van a desarrollar y que afortunadamente ustedes tienen la ventaja de que hay una plantilla en la cual está delimitada por las distintas etapas y que son las diferentes acciones con las cuales ustedes van a llegar a completar o a culminar su objetivo como tal. La definición de sostenibilidad, si nosotros por supuesto la hemos escuchado hoy por hoy en los temas de cambio climático, y son la necesidad de cubrir precisamente o la capacidad para cubrir las necesidades actuales, ¿no? De tal manera que todo lo que tenga que ver con un plan esté dirigido a un crecimiento como tal. Y las trayectorias son las acciones que se realizan precisamente para que esa propuesta no se caiga, es decir, toda propuesta tiene riesgos, pero ustedes tienen que evaluar que esos riesgos, por supuesto, sean mínimos y que puedan ustedes solventar o puedan absorber los problemas o la problemática y poder llegar a posibles soluciones y que estas soluciones sean implementadas, por supuesto, en el grupo o en el territorio objetivo como tal. Casi siempre estos tipos de proyectos, si nosotros los perfiláramos un poco mejor, pudiese ser una gran oportunidad para que se aplicasen en territorios que son vulnerables, que son más frágiles, ¿no? Pero, profe, esto es una forma de determinar qué criterios pueden ser viables para sostener una propuesta como tal. Pero en el fondo, lo que ustedes van a tener que hacer, y en este orden que yo estoy precisamente presentando en la diapositiva, es precisamente definir primero el alcance de esa propuesta, es decir, esa propuesta hasta dónde va,
cómo de una u otra manera van a construir ese proyecto de investigación, cómo van a describir ese proyecto de investigación a partir precisamente de las características del grupo objetivo, cuáles son los límites del proyecto, es decir, cuáles son las barreras, cuáles son las posibles dificultades con las cuales nosotros nos vamos a hallar en la construcción de ese proyecto sello. Claramente, todo ello, determinar o definir el alcance, aumenta, por supuesto, la probabilidad de éxito o fracaso que pueda llegar a tener ese proyecto de investigación sello. Un análisis FODA también se recomienda precisamente para saber, no lo voy a exigir, pero sí es recomendable precisamente porque a partir de las fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas, ustedes pueden saber exactamente cuáles son las estructuras fuertes y cuáles son las débiles dentro de su proyecto de investigación. Recuerden que el análisis FODA, también conocido como análisis DAFO, que también está a la inversa, es una herramienta de estudio de las situaciones de una empresa, de las situaciones problemáticas de una empresa, institución, proyecto, persona, analizando precisamente sus características internas y externas, ¿no? Si ustedes me permiten un momento, por favor, voy a dejar de compartir un segundo la presentación y veamos, a ver, ya, dejar de presentar. Un segundo, por favor, y permítanme solo, la imagen quedará en blanco, perdón, en negro, pero necesario para que ustedes vean de qué estamos hablando. Cuando, vamos a ver, un análisis FODA. Y aquí tenemos una par de imágenes que también van a ver vídeos que a ustedes les va a permitir complementar precisamente lo que estamos visualizando. Y aquí yo creo que puede serles muy útil. Análisis FODA, qué es y cómo usarlo. Y claramente estamos hablando de las fortalezas, de las oportunidades, de las debilidades y de las amenazas que puede tener el proyecto de investigación sello, ¿no? Y aquí nos muestran a partir de 4 cuadrículas en lo que debemos tener en cuenta para establecer precisamente y consolidar esta propuesta. Si ustedes lo hacen a partir del análisis FODA, les va a ser mucho más fácil, porque es en esa primera, ¿qué es en cuanto a las fortalezas? Los interrogantes ya están planteados. ¿Qué es lo que hacemos bien? ¿Qué hace que nuestra empresa sea especial? ¿Ya? En las debilidades, ¿qué se podría mejorar? ¿Qué recursos podrían mejorar nuestro desempeño? En las oportunidades, ¿existen brechas de mercado en los servicios o existen falencias en los servicios? Bueno, es una oportunidad que tenemos precisamente para incorporarnos en ese mercado o para incorporarnos en esa situación como tal. ¿Cuáles serían nuestras metas para este año? Las amenazas, qué cambios o qué riesgos se pueden asumir y con las nuevas tendencias que hay, cómo nos podría afectar y cómo podríamos, por supuesto, nosotros salir adelante como tal. Dejo de compartir pantalla y nuevamente le doy cabida a mi presentación. Ya, vamos a ver. Esperemos un segundo, por favor. Y claro, el análisis FODA precisamente va a visualizar ello y les va a ser mucho más fácil de construir la propuesta como tal. La identificación y análisis de riesgos. ¿Qué riesgos pueden enfrentarse cuando se construye un proyecto de investigación como tal, ¿no? En razón de ello, claramente identificar cuáles son las problemáticas, pero ya eso lo hemos hecho a partir del análisis FODA, por eso pareciera que este ítem de la identificación y análisis de los riesgos, pues por supuesto queda subsumido o queda encontrado o queda completado en el análisis FODA como tal. Y por supuesto, cuando ustedes hacen el análisis de fortalezas, debilidades y amenazas y oportunidades, van a encontrar también una respuesta a todas las acciones que ustedes tienen que implementar para poder asumir esos riesgos como tal. En estos criterios y viabilidad de la propuesta es inevitable no hablar de la propuesta o de la viabilidad, económica y financiera. Yo no les voy a exigir la viabilidad financiera porque es más compleja, pero sí por lo menos que me hagan un análisis de la viabilidad económica
hipotéticamente del proyecto sello como tal. Y en razón de ello, este punto sirve para entender precisamente cuáles son los costos, los gastos que ustedes pudiesen eventualmente incurrir si realizaran el proyecto sello de investigación. La viabilidad financiera, que va muy de la mano con la viabilidad económica, permite de una u otra manera tres aspectos fundamentales, dos elementos fundamentales y tres aspectos fundamentales. El primero, obviamente, evaluar cuáles son los ingresos, ¿no? Y cuáles son los egresos, es decir, los gastos, los ingresos que ustedes esperan con la construcción del proyecto sello de investigación. De una u otra manera, cualquier proyecto o cualquier investigación siempre va a tener una suerte de inversiones, ¿no? O siempre va a tener la necesidad de que se aporte como tal. Y también va a tener una suerte cuando se asumen los riesgos en la construcción de un proceso investigativo, cualquiera que ello sea, pues se van a asumir una suerte de riesgos y esos riesgos se van a traducir precisamente en costos como tal. Y en razón de ello, aquí están los tres aspectos que yo les mostraba en cuanto a la viabilidad financiera, que también pudiese replicarse, por supuesto, en la viabilidad económica como tal. Y es precisamente las inversiones en el proyecto o los ingresos en el proyecto como tal. ¿Cuánto sería el posible capital que, si ustedes tuvieran la posibilidad de presentar este proyecto a una empresa, cuánto costaría? ¿Cuáles son las fuentes de financiamiento que ya los vamos a ver? Y cuáles son las proyecciones de ingresos y costos. Es decir, cómo esos ingresos iniciales que tienen que estar presentes, a manera también si tienen algún socio inversor para su proyecto de investigación, cómo de una u otra manera esas proyecciones de ingresos o esos gastos van a tener repercusiones, por supuesto, en la construcción del proyecto sello. Y es que las inversiones en el proyecto, y hablando, por supuesto, dentro de un contexto generalizado, permítanme un segundo que tengo nuevamente señal de baja el Reuters. Un segundo, por favor, un segundo. Ya, ahora sí. Bueno, eso siempre sucede tipo esta ahorita. Por eso me resté un poco del vídeo para poder darles potencia al audio como tal. Y en razón de ello, claro, las inversiones en el proyecto es cuando se tiene la posibilidad, no siempre es así, sobre todo de estos grandes proyectos de investigación que requieren, por supuesto, inversionistas. Bueno, el caso de las vacunas COVID, fueron muchos las empresas, la parte académica, las universidades, que invirtieron precisamente en este tema de la vacuna para que la vacuna pudiera ser comercializada como tal. Pero en el fondo es saber a ciencia cierta cuál es el capital que se cuenta para la construcción de ese proyecto sello como tal. Las fuentes de financiamiento que tiene un proyecto de investigación son muchas. Seguramente ustedes no las van a utilizar, pero sí es importante que las sepan. Tenemos las líneas de crédito, tenemos los financiamientos bancarios. Como les digo, muy seguramente ustedes no las van a utilizar, pero es importante que tengan conocimiento de ello. Las líneas de sobregiro, descuentos de documentos, operaciones contingentes, que son aquellas que implican la entrega de un dinero a través de pólizas, a través de garantías, ¿no? Que casi siempre son utilizadas, por supuesto, a través de las instituciones bancarias como tal. Y esta proyección de ingresos y egresos que es necesario o de costos es para saber a ciencia cierta pues, si el proyecto de investigación o si en este emprendimiento, inclusive si pudiésemos llamarlo desde este contexto comercial, pudiese ser rentable. Y en esa también las proyecciones de esa rentabilidad son las que deben ser objeto de análisis, por supuesto, por parte de ustedes, y si definitivamente el proyecto de investigación tiene un escenario positivo o un escenario negativo en cuanto a su rentabilidad como tal. Ahora bien, si volvemos, por supuesto, nuevamente a la plantilla, y me van a permitir, vamos a volver nuevamente a nuestra plantilla. Aquí ya tenemos, por supuesto,
habiendo absuelto los tipos de viabilidad que se tienen para presentar la propuesta y que ustedes tendrán que señalarla, pero también se le suman otros dos tipos de viabilidad que son la viabilidad temporal, que de una u otra manera hace que la investigación se sitúe en un rango de tiempo, y la viabilidad ética, es decir, que no se está incurriendo en ningún tipo de proyecto de investigación con carácter anómalo, por ejemplo, la manipulación genética de seres humanos. Es muy cuestionado este tipo de investigaciones porque sabemos que alteran la genética de los seres humanos y que establecen una serie de pruebas, inclusive en seres humanos, en seres vivos, que alteran, o como las prueban los animales para los cosméticos, que alteran, por supuesto, la raza humana y los animales en sí como tal. Por eso se ha hecho una campaña muy ardua y muy fuerte, porque muchas de las empresas de cosméticos hacían sus procesos de investigación sacrificando y maltratando a los animales. De hecho, hay una propaganda bastante diciente de un conejito, que son los que característicamente son objeto de experimentos, que claramente cada día llegaba con una suerte de trastorno hasta que ya obviamente el conejito ya no da más. Y claramente esa viabilidad ética nos debe también a nosotros situar en que el proyecto de investigación sello debe estar enmarcado en un concepto de valores y valores que sean útiles para la sociedad. Entonces, ¿cuál va a ser, después de haber hecho todo ese análisis del criterio y de la viabilidad de la propuesta, al final, cuál es su propuesta? Si tenemos una propuesta, por ejemplo, si el estrés laboral puede ser menguado o mitigado a través de terapias alternativas, por ejemplo. Si de pronto el estrés laboral de los empleados en el hospital de Vicuña se pueda solucionar por lo menos una vez al mes con un descanso. Esas son propuestas que ustedes van a tener que plantear como tal, y que esa propuesta también va a ir acompañado, por supuesto, de lo que se ha llamado la justificación y el impacto social. Y la justificación de la investigación es precisamente las razones por las cuales ustedes están investigando este proyecto de investigación, valga la redundancia. Es vender la idea de su tema como tal. Y claramente el impacto social, volvamos nuevamente a nuestra diapositiva para ser un poco más clara y precisa. Vamos a ver. Un segundo. Vamos a ver, permítanme. No, parece que no me da de esa manera. Y el impacto social se refiere precisamente a cómo ese proyecto de investigación puede generar un cambio en esa comunidad, en ese producto de lo que ustedes están realizando. Claramente, profesor, ustedes me dirán, esto no lo podemos hacer porque no tenemos la posibilidad de estar en terreno o en campo. Es así, pero claramente también tienen la posibilidad de generarlo, por lo menos en este plano teórico, para que a ver si en algún momento de nuestras vidas lo podemos plasmar, como proyectos de investigación de vinculación con el medio como tal. Es el cambio que debe producirse en la sociedad. En el fondo es el cambio de chip que debe producirse en la sociedad con los procesos investigativos, cómo repercute en ese grupo objetivo, si definitivamente para ese grupo objetivo cambia la vida como tal. Y ese es precisamente el impacto social que busca el proyecto de investigación sello. Y hasta ahí sería nuestra presentación como tal. Me voy a aperturar el vídeo para efecto, por supuesto, de darle cabida a las preguntas e inquietudes que he planteado. Por favor. Señores. Profe, yo tengo, o sea, más que una inquietud, una petición, y es si la segunda presentación o la diapositiva la podrían mandar o subir al aula, porque no sé, hubieron partes que por lo menos yo no pude ver y usted ¿Ya? estuvo compartiendo varias veces, entonces de momentos como que sí se cargaban, otros momentos como que no, sobre todo cuando decía que se le iba la señal.
Claro, ahí se logra visualizar. No. Brayson, no, y a mí me está compartiendo pantalla. Ya, Brayson, entonces permíteme un segundo. Grave que no se haya visualizado. Entonces vamos a compartir un segundo pantalla. Permíteme un segundo. Porque claramente, claro, algo pasa. Un segundito, por favor. Un segundito. Y de pronto vamos a ver. De pronto ahí sí. Sí, ahí sí. Ahí sí, claro. Son todos los pasos que se deben realizar para la viabilidad de los criterios y viabilidad de la propuesta. Yo solamente voy a exigir en este caso puntual la viabilidad económica, pero me pareció importante hablar de la viabilidad financiera. Y claramente al final hablar sobre la justificación y el impacto social. Yo ambas plantillas las tengo incorporadas, por supuesto, en la semana número 2 y esta en particular te la voy a enviar al correo institucional de todos y cada uno. También la plantilla para efecto de que ustedes como que acoten la información y no se confundan con tanta información y tengan la claridad de cómo van a desarrollar, por supuesto, su proyecto de investigación sello. ¿Qué otra pregunta, por favor, si son tan amables para absolverla? Camila, Brayson. Por ahora, por mi parte, profe, no tengo ninguna duda. El trabajo va hasta justificación e impacto social. Hasta esa va a ser la entrega, precisamente entrega que dejo por sentada y que se va a producir o que se va a presentar el día 21 de noviembre hasta las 23:59 horas a mi correo institucional. Lo que está dando, por supuesto, un margen de exactamente 9 días. Creo que en 9 días ustedes pueden construir, por supuesto, esta primera parte, entendiendo que ya tienen una parte avanzada y que tendrán que incorporarla nuevamente. Hago la salvedad del caso. Nuevamente tienen que incorporar el árbol de problemas y el árbol de objetivos. Eso no se me lo pueden saltar a pesar de que ya lo hayan presentado en una oportunidad anterior. Porque ya a partir de aquí empezamos a construir el proyecto sello y lo vamos a dejar en la justificación y el impacto social. Como les digo, inmediatamente terminemos la sesión, esto va a ir a la presentación, va a ir, mira, yo lo voy a dejar todo en la semana número 2 para no entrar a confundirlos, ¿ya? Porque dejemos las semanas que siguen precisamente para el abordaje de los contenidos de las unidades temáticas, que ya solo nos resta una unidad, que es la número 2. Pero todo lo que tenga que ver con el proyecto sello estará en la unidad en la semana número 2. Más claro aún, más preciso. Sí, profe. Bueno, ¿qué otra pregunta, por favor? ¿Dudas, inquietudes sobre el proyecto de construcción sello? Camila, Brayson. Bueno, entonces, se fijan que la clase es más cortica que lo que más demoramos en conectarnos que lo que demoramos en estar. Yo voy a corregir la nota de inmediato. Gracias, Brayson, gracias, Camila, sobre todo Camila, por la precisión. Bueno, Brayson también. Pido las disculpas. Ustedes comprenderán que la profe también se equivoca. Yo no soy una persona que suelo, si caigo en un error, inmediatamente lo corrijo. Y por supuesto, como le digo, esto inmediatamente va a estar a consecuencia de su correo electrónico y todo en la semana número 2. Y bueno, cerramos la sesión. Vamos a dejar de compartir pantalla y los despido. Que tengan bonita noche y Dios mediante nos vemos el próximo viernes con la porción de los contenidos de la unidad número 2, que en este caso van a estar dirigidos a la creatividad e innovación, y empezamos a abordar el marco teórico del proyecto sello como tal. Vamos dando mitad y mitad a la horita que tenemos precisamente para abordar ambas acciones en conjunto.
Muchas gracias, que tengan bonito día, bonita noche, buen descanso y agradezco que se hayan conectado en un horario que yo sé que les complejiza, pero hacemos todo lo posible por producir. Un abrazo para todos. Chao, chao. Chao, profe, que esté bien, que tenga buen fin de semana. Gracias, lo mismo para ustedes. Cuídense.